Chegamos para mais um tutorial do alimento diário, com Llegamos a un um tutorial novo más del título, alimento né? Um diario novo livro, con digamos assim, el nuevo que é livro título, 4, el nuevo ainda da libro, série digámoslo Palavra, así, Vida e que es el Edificação, libro número parte 4, 2. aún Hoje de o la título, serie Palabra, o Vida título y Edificación, deste parte volume 2, 4 el é Evangelio de O Juan. Caminho, El a título Verdade de e este a volumen Vida. 4 es E a El semana que camino, vamos la abordar é a verdad semana um, y la vida. cujo título é Y la Quem semana que crê vamos em a nossa entrar es la semana pregação. 1, cuyo Então título vamos es lá, vamos começar ¿Quién creyó en nuestra a predicación? lição de Entonces segunda-feira, vamos né? allá. Vamos a Segunda-feira, comenzar la essa introducción del día introdução lunes. é um El día lunes, versículo aquí, nuestra muito introducción es un importante, né? versículo Que fala da muy multiplicação. O Senhor, importante ele morreu que habla de e la ele ressuscitou. multiplicación. E se El Señor, Él multiplicou, murió, produz muitos Él frutos. Isso resucitó está em y João se 12, multiplicó, 24. produjo muchos frutos. Em Esto está verdade en vos Juan digo, se capítulo algum 12, trigo cair na 24. terra, não En morrer, verdad, en verdad os fica digo, si só. el grano de trigo Mas no se cae en morrer, tierra y produz muere, muito fruto. queda solo, Porque aqui pero si fala que muere, Cristo é lleva o muchos braço de Deus frutos. na terra. Porque aquí Então, habla ele é que o braço do Cristo Senhor. es el Braço brazo de Dios en la é tierra, força, entonces é Él es el trabalho, brazo del Señor. é força, é Brazo es trabalho. fuerza, es trabajo, Como o braço do significa Senhor fuerza, trabajo. realizava a Entonces, obra de Deus. como el brazo del Señor, Él Aí quiere ele real, encontrou Él es el quien dificuldades realizaba la aqui na obra de terra. Dios. Ahí Él encontró Dificuldade dos judeus. dificultades aquí en la tierra Dificuldade, de incredulidade. la incredulidad de los judíos. En verdad, Começou la com incredulidad de los judíos no muitos comenzó anos en el tiempo de Jesús, ya aproximadamente. desde mucho O tiempo profeta atrás, Isaías 700 já años profetizou. aproximadamente, el profeta Isaías ya había Então, profetizado. naquela época, ¿Quién creyó en nuestra quem predicación entonces? En pregava aquella a época, en el vinda Antiguo do Evangelho de Testamento, Cristo, todo predicaba la mundo venida de sabia. Cristo, el Evangelio de Já naquela Cristo época, se eles del Nuevo quisessem Testamento. crer, Entonces ya en então aquella já época, en poderiam aquel ir tiempo, direto si para ellos Isaías, quisiesen creer, ya Isaías, podrían e daí ir falar de directamente a Cristo Isaías. de uma Y maneira tão allí viva. ellos, porque Isaías Entretanto, habla de esse povo Cristo de una estava manera tan com viva. cegueira, né? Sin E embargo, dureza no este coração. pueblo estaba con ceguera y dureza en su corazón, por eso ellos no E o Senhor aceptaban. veio para eles, Estoy hablando del não pueblo judío. receberam. Y el Señor vino a ellos y ellos Essa no lo situação. recibieron. Entonces, E o infelizmente, braço de Deus esta era la situación de los executa judíos. a Y vontade el do Pai. brazo de Dios es quien ejecuta Hoje, la né? voluntad del Padre. Hoje, esse braço do Senhor, quem é? Hoy, Somos hoy, nós. este brazo del Señor, ¿quién es? Somos nosotros, la iglesia, el cuerpo de Executa Cristo. a vontade Hoy do Pai. es la Executa iglesia a quien incumbência ejecuta la voluntad del da terra. Padre, ejecuta la Obedecer a voz do incumbencia de comando. Dios aquí en la tierra. A extensão Obedecer la voz do de braço de comando. Deus na terra. Somos la Cristo foi o extensión del braço. brazo de Dios Hoje aquí en la nós somos a tierra. extensão Cristo fue el brazo de hoje na Dios y terra para nosotros somos executar la a extensión de vontade de Cristo Deus. hoy en la Para tierra isso para precisamos aqui ejecutar la cuidar voluntad do de nosso Dios. viver, Para esto para sermos necesitamos aquí aprovados, cuidar né? nuestro vivir, Cuidar bem do nosso para ser coração, aprobados, das nossas cuidar vestes, bien de nuestro do nosso corazón viver. y de nuestras vestimentas. Esto es nuestro vivir, es importante. Na terça-feira tem o título A En Humildade el día e o martes Sofrimento tiene de el Jesus, título né? La humildad y el Isaías 53 sufrimiento de retrata Jesús. muito bem, né? Isaías A 53 humildade retrata muy de bien Jesus. Primeiro la ponto aqui, humildad y Isaías los sufrimientos de 53 Jesús. Primer fala do punto viver de aquí, Cristo, Isaías 53 a retrata morte de el Jesus, vivir de a morte Cristo, de Jesus, la muerte de a Cristo, la ressurreição, muerte de né? Jesús, E a la ascensão resurrección do Senhor. Então, y aqui la está a vida ascensión de del Señor. Jesus, né? Então Entonces vamos lá, no está aquí la versículo vida y la obra de Jesús. eh, Entonces vamos ahí, 1 en a el 3. versículo 1. Quem creu em nossa pregação, Versículo 1 al 3 tem dice, revelado ¿quién ha Cristo, creído a nuestro tem anuncio y sobre visto quién seu temor, ha manifestado el brazo de Jehová? e Subirá cual como renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en não él. tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como
que se escondió de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. El primer punto aquí nos muestra que Cristo no tenía buena apariencia. Los judíos esperaban un Salvador de la patria, el Mesías con una buena apariencia, bonito, elegante, que va a salvar al pueblo, a la nación. Pero no, Cristo apareció con una apariencia muy fea, desagradable, y esto para mostrarnos que Dios no mira la apariencia, y sí al corazón. Entonces, hoy también Dios da más valor a nuestro corazón que a nuestra apariencia. Lo que vale es el valor interior y su palabra. En el caso de Cristo fue así. Entonces, es conocer el contenido, el tenor de la palabra. Esto es extremadamente importante. Vamos, aquí nosotros tenemos humildad y sufrimiento de Jesús. En el capítulo 6, nosotros también tenemos, vamos a ver en el versículo 6, en el texto bíblico, dice así: todos nosotros descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este es el punto. Y versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este es el sufrimiento de Jesús. Y también, un poco antes, en la víspera de su muerte. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Esta es la muerte de Cristo en la cruz. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces en la cruz Él murió, pero Él llevó todas nuestras transgresiones. Él entonces sufrió esto. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Sabemos que Él murió como perverso, fue crucificado juntamente con los dos ladrones, pero en su sepultura le dieron a Él una sepultura nueva, un sepulcro nuevo. Si no me engaño, fue José de Arimatea. Él lo puso en un lugar que nunca habían usado antes para enterrar a Jesús. Por eso dice aquí, con los ricos estuvo en su muerte. Gracias al Señor que no se encontró en él ninguna maldad, ni engaño en su boca. Versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y vivirá por largos días. Esto se refiere a su resurrección. Y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, aquí nosotros vemos el mayor resultado del fruto del trabajo del Señor. Está aquí, versículo 11 que ya leí. Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, por causa de él haber llevado nuestras transgresiones, llevado sobre sí nuestras iniquidades, nosotros fuimos justificados. Entonces, ¿cuál es el fruto de su penoso trabajo?
Entonces, aquí Juan 14, 16, 17 dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, el fruto de su trabajo es el consolador que el Señor iba a rogar al Padre, y el Padre iba a enviar este otro consolador en lugar suyo. El consolador que estaba con los discípulos, que siempre estaría dentro de ellos después de la resurrección, era el mismo Jesús. Ellos lo recibirían como el Espíritu que da vida. Entonces, después que Jesús fuese glorificado, y en Juan 7, 37 al 39, habló sobre esto Jesús. Este es el fruto de su penoso trabajo. Aleluya. El Señor vio el resultado positivo de su muerte, de su sufrimiento, de su resurrección y su ascensión. Voy a leer aquí. Yo creo que es importante. Hoy, nuestro Señor Jesús está aquí. No está fuera de nosotros, sino en nuestro interior. Y al ver llenos del Espíritu, Él queda satisfecho. Así, día a día, a medida que emergimos en la palabra, somos iluminados y nos arrepentimos. Él nos justifica porque tomó sobre sí todas nuestras iniquidades. Jesús se encargó de nuestra parte negativa, por eso nuestra agenda ahora es positiva. Amén. Por causa de Él, vivamos por Cristo. El Espíritu que está en nosotros, necesitamos oír su palabra, inmergir en la palabra, inculcarla en nuestro corazón y ejecutar el comando de Dios dado por Él, por medio de ella, en cada semana. Oh Señor Jesús, aquí en el versículo 12 es la ascensión. Isaías 53, 12 se refiere a la ascensión del Señor. Vamos a leer. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, el Señor intercedió por los transgresores y hasta hoy el Señor, el Cristo, en su ministerio celestial, aún intercede por todos nosotros. Gracias al Señor. Oh Señor Jesús. Entonces, nosotros vemos aquí que nosotros estamos ahora en los lugares celestiales. Él está sobre todo esto. Y nosotros los que creemos tenemos acceso a Él, a este poder, al usar nuestra fe. De esta manera podremos conocerlo. Está hablando del poder. El poder. Entonces, Efesios 1:19 dice así: ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Aquí está hablando de la fuerza de su poder. El poder depende de nuestro creer. El poder depende de nuestra fe. Si usted cree en la palabra, entonces la palabra tiene poder para ejecutar la obra de Dios. Y aquí, más abajo, en el versículo 21 del Efesios 1, dice así: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El objetivo de esto es colocar todas las cosas bajo sus pies. Y para ser la cabeza sobre todas las cosas, lo dio a la iglesia. Aleluya. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Entonces el Señor Jesús está sobre todo principado, potestad, poder. Él es el único poder. Sin embargo, Él entonces, todas las cosas están bajo sus pies. Y
Él fue dado a la iglesia como cabeza, gracias al Señor. Y la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todas las cosas. Gracias al Señor. Amén. Ahí llegamos al día jueves. Cuidar del corazón y de las vestiduras. Aquí, al encabezar del día, dice Efesios 2, 5 y 6 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Miren, no solamente Cristo fue elevado a las regiones celestiales, sino que cuando Él resucitó, Él también nos hizo sentarnos. Él nos llevó también a estos lugares celestiales en Cristo Jesús. Maravilloso, hermanos. Esto es maravilloso. Nosotros que no merecíamos nada, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos salvó, por la gracia fuimos salvos y nos dio vida, estando nosotros muertos, y nos hizo sentarnos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Muy bueno esto. Ahí, en el capítulo 2 de Efesios, versículos 5 y 6, Él descendió al Hades, a las regiones inferiores de la tierra, y nos libertó y nos dio vida, y nos hizo sentarnos consigo mismo en las regiones celestiales. Vamos a ver, Efesios 2 ya leímos. Vamos a leer entonces Efesios 4, 8, que quería que los hermanos den atención a este versículo. Aquí dice, versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces aquí Él fue hasta las regiones más inferiores, más profundas de la tierra, para que cuando Él subió a las alturas, Él llevó cautiva la cautividad. Nosotros todos estábamos presos en este cautiverio, todos los hombres. Entonces el Señor fue, llevó allá arriba, nos quitó del cautiverio y nos colocó en las regiones celestiales a través de su resurrección y nos dio vida. Y ahí Él concedió dones a los hombres. ¿Por qué conceder dones a los hombres? Los dones a los hombres es para la edificación de la iglesia, para que cada santo que recibió este don sirva para la edificación de la iglesia, para ejecutar la obra del Señor como extensión del brazo de Dios, que es Cristo, que hoy es su iglesia aquí en la tierra. Entonces, la edificación de la iglesia, nuestra principal función, la más importante es la edificación de la iglesia. Si hasta ahora nosotros nos hemos ocupado solo con las cosas materiales, es el momento de invertir más tiempo en la edificación de la iglesia y cuidar de las personas. No solo invertir más tiempo, sino también nuestro dinero, nuestras riquezas. Basta de pensar en el futuro, acumular riquezas en la tierra, y etcétera. Vamos a dar más tiempo para la edificación de la iglesia y también nuestras cosas materiales. Riquezas materiales debemos dar todo al Señor. Nuestra principal función es edificar la iglesia. Y en el punto siguiente, nuevamente, los judíos no lo recibieron. Isaías 6, 9 y 10 dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Entonces este pueblo está con el corazón endurecido y ciego, lo que dice aquí. Entonces los judíos no aceptaron esto, continúan no recibiendo al Señor Jesús por causa de la dureza de su corazón. Pero nuestro Señor Jesús, Isaías vio a Cristo sentado en el alto y sublime trono,
llenando el templo con las alas del... Las vestiduras en la Biblia tipifican nuestras acciones, nuestro vivir. El Señor Jesús tuvo aquí en la tierra, fue fiel a la voluntad del Padre y no hizo su propia voluntad. Su vivir fue totalmente aprobado por Dios. Por eso sus vestiduras llenaban el templo. Entonces aquí vestiduras significa el vivir. Aquí está muy relacionado con nuestro vivir. Fuimos liberados con el objetivo de edificar la iglesia. Esto es un privilegio, hermanos. Por tanto, invirtamos nuestro tiempo, celo y compromiso en nuestra obra, pero no nos olvidemos del corazón ni de las vestiduras, o sea, de nuestras acciones. Busquemos ser simples, miren aquí, busquemos ser simples. Practicamos la palabra con obediencia a la voz de comando del Señor y no busquemos nuestra propia gloria. Este es el camino a caminar en la edificación de la iglesia. Llegamos entonces al día viernes, que tiene como título Asumir la fe en Jesús. ¿Por qué él habla esto? Porque aquí en Juan 12, 42 a 43 dice: con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, quiere decir, creyeron en Jesús, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, no es solo los judíos, sino que había muchos allí que creyeron en el Señor, autoridades del pueblo que creyeron en el Señor por la palabra que el Señor hablaba, pero ellos tenían miedo de los judíos para no ser expulsados de las sinagogas, ellos perder sus privilegios, prestigios. Con miedo de esto, ellos no lo confesaban. Entonces, porque ellos amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Que esto nunca suceda con nosotros. Y ahí hay un trecho aquí, dice lo siguiente: algunos líderes judíos creyeron en Jesús, pero no lo confesaron y se callaron porque temían ser expulsados de las sinagogas. Ellos ocupaban posiciones destacadas, por eso preferían permanecer callados sin dar testimonio de su fe en Jesús, a fin de preservar la reputación y los privilegios que ya tenían. Miren esto, Señor Jesús. Y nuestra actitud, nosotros no tengamos vergüenza de nuestro Señor, no nos escondamos ni tengamos miedo de perder las consideraciones y los respetos de compañeros y amigos. Debemos tomar posición firme para ser el brazo del Señor en la tierra. Muy importante. Y ahí nosotros necesitamos creer. ¿Cómo es difícil para ellos renunciar a la gloria de los hombres? Nicodemos fue uno de los judíos que habló, pero nadie le dio importancia. Aquí abajo, Juan 12, 44 dice así: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Entonces, aquí es muy importante nosotros creer en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no es de Él mismo, es el Padre que lo envió. Entonces, el Señor habló varias veces que la palabra no era de Él, la enseñanza no era de Él, sino Él hacía de acuerdo con la palabra que el Padre que lo envió le mandaba a hacer. Entonces aquí, lo importante cuando nosotros vemos a la palabra, necesitamos saber de la fuente. La fuente tiene que ser el Padre. El Señor Jesús, Él mismo confesó que Él no era la fuente, que la fuente era el Padre. Fue el Padre quien lo envió. Él es un enviado solamente. Lo importante es que Dios sea la fuente.
Entonces aquí hay varios versículos, capítulo 5, 30, 36, capítulo 6, 29 y 38. Todos estos versículos hablan de que el Señor decía que Él era solamente un enviado para hablar la palabra del Padre, que es la fuente. Él hacía la obra del Padre, que es la fuente, que era su fuente. Yo tengo un versículo aquí en Juan 17 sobre esto. Juan 17, 7. Dice así: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Esto quiere decir la procedencia. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra, nosotros tenemos que saber la procedencia. La procedencia es extremadamente importante. Esta procedencia aquí es del Padre que lo envió. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces, esta palabra es el propio Señor Jesús que salió del Padre. El Padre es la fuente, el origen. Señor Jesús, amén. Entonces, de nuestra parte nosotros debemos creer el poder de la palabra. Aquí dice, vivir conectados en Dios. Juan 6, 29 dice, la obra de Dios es esta, que creáis en aquel que por Él fue enviado. Creer, de aquí en adelante tenemos que creer que la palabra es poderosa, que la palabra tiene poder y creer que la palabra hace la obra de Dios. Gracias al Señor. Primeramente creemos porque creemos la palabra opera eficazmente, entonces las señales vienen. El poder de la palabra es creer en la palabra y experimentamos el poder. El poder viene, el poder está en la palabra. Y para que la palabra sea eficaz en nosotros, necesitamos creer. Oh Señor Jesús, el Señor quiere trabajar en este principio de ser vencedores y aprobados. Nuestro vivir en la tierra, este vivir necesita ser probado y aprobado. Entonces, que seamos aprobados en nuestro vivir y que seamos contados como uno de ellos en las manos del Señor, o sea, vencedores. Gracias al Señor. Y aquí, al final del día sábado, hay una palabra que dice así: el Señor no osaba juzgar sino ir al Padre. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo, porque yo y aquel que me envió vivir en comunión con Dios. El Señor como hijo vivía en constante comunión con el Padre. Oh Señor Jesús, amén. Mi experiencia, procuro vivir constantemente en comunión con el Señor. Entonces, la experiencia del autor es que él vivía constantemente en comunión con el Señor. Entonces, en este caso, nosotros también debemos ser así, constantemente en comunión con el Señor. No es una práctica de ascetismo, Él dice así: busco en todo momento estar en contacto con el Señor Jesús, conversando con Él. Miren, no es marcar una hora para ir y orar. También puede ser, pero cuando usted está haciendo las cosas, usted puede estar orando, conversando en una comunión con el Señor. De esta manera, en todo lo que yo hago, estoy unido a Él. Aprendamos a vivir siempre en la presencia del Señor. Oh Señor Jesús, la voz de comando. Entonces aquí la voz de comando nos muestra primero en Juan 1, en Génesis 1, 3 y 4. Primeramente Dios creó la luz del primer día, pero en el cuarto día Dios creó las lumbreras para que las lumbreras creado en la luz del cuarto día es para darnos dirección, referencias
y también establece un gobierno de Dios en la tierra. Y aquí, para decir Juan 12, 47. Esto es muy importante. Juan 12, 47. Él dice así: si alguien oye mi palabra y no las guardo, yo no los juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. No os vine a juzgar al mundo, sino para salvarlo. Versículo 48, presten atención. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué quiere decir esto? Primero, no recibe mis palabras. Mis palabras en el original es rema. Rema es el hablar instantáneo de Dios para ese momento. Entonces, el hablar vivo de Dios. Y tiene quien lo juzgue la misma palabra. O sea, esta palabra, esta expresión que aparece en el segundo lugar, en el versículo 48, es logos, la palabra constante. Si usted no recibe el rema, que es la primera palabra, entonces usted será juzgado por la misma palabra, que la palabra es logos, que he hablado. Esta lo juzgará en el último día. Entonces, si usted no recibe el rema, el logo va a juzgarte. Entonces, hermanos, hoy, esta es la relación del rema y logos. La palabra profética, hermanos, es logos. Perdón, la palabra profética es rema. Esto es lo que nosotros necesitamos guardar, porque esta es la voz de comando, es la palabra de comando. Guardar es practicar. Aleluya. Entonces, aquí, finalizando, continúa hablando en el versículo 49 del capítulo 12 de Juan. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino el Padre que me envió. Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Y aquí al final dice así: la vida eterna no consiste en vivir externamente en este cuerpo y esfera físico, sino vivir para siempre en la esfera de la eternidad, donde Dios está. No quedemos indecisos. No cambiemos la gloria de Dios por la gloria humana. Somos el brazo del Señor en la tierra porque creemos que es Él quien hace la obra por medio de nosotros. Hay un mandamiento, la orden que Dios da, nosotros obedecemos, simple, cumpliendo y practicando, y Él nos llevará a la eternidad. Alabado sea el Señor.